Hola, buenas tardes. Me llamo Cristina Barragán. Soy correctora de estilo y maquetadora. Y antes que nada quiero agradecer a quienes nos invitaron a participar en este espacio para platicar de nuestro libro favorito, de nuestro libro de cabecera, que en mi caso es este, Novelas y cuentos de Felisberto Hernández. Bueno, esta edición es muy difícil de conseguir, es muy viejita, de 1985, de una editorial venezolana, pero Siglo XXI sacó hace pocos años su obra completa y también se puede conseguir en internet. Lo primero que me llamó la atención de este libro es la introducción que hace Julio Cortázar, que más que introducción es un prólogo, carta, donde se lamenta nunca haber conocido a Felisberto Hernández en persona, a pesar de que vivían en las mismas ciudades, frecuentaban los mismos lugares, por las mismas fechas, pero no llega a conocerlo en persona. Entonces eso nos habla de que Julio Cortázar es un gran admirador de Felisberto Hernández, es una de sus grandes influencias. Y bueno, sí, lo primero que tendría que decirles es que Felisberto Hernández es pianista, la gran parte de su vida es pianista, inicia desde los 9 años y es hasta el final de sus años que cambia la partitura por la escritura y se convierte en escritor. Desafortunadamente nunca fue muy conocido, apenas hasta hace pocos años empieza como a ver un redescubrimiento y bueno, si me preguntaran qué tipo de literatura es o a qué género pertenece o a qué corriente literaria, no sabría decirles porque Felisberto Hernández es muy difícil de clasificar, es muy difícil de encasillar. Tiene una escritura muy suya, muy propia, muy diferente. Y podría decirse que es literatura fantástica en alguna de sus cuentos, tal vez. Hay un cuento que se llama El balcón, donde un balcón se pone celoso y se suicida. Tiene otro que se llama La mujer parecida a mí, que está narrado por un caballo. Tiene otros que son muy adelantados a su época, como Las hortensias y Muebles del Canario, donde habla de tecnología que en ese tiempo ni existía y que ahora contamos con ella o una versión parecida a esa, y que él se la imaginaba de una manera muy peculiar. Pero también tiene cuentos y novelas muy cortas, en las que habla de nada, es decir, no hay ninguna acción, pueden pasar páginas y páginas y solamente está hablando de sus recuerdos, de sus vivencias, de sus memorias y puede hablar simultáneamente de lo que está recordando y de lo que le está pasando en ese momento. Entonces hace saltos en el tiempo entre lo que vivió y lo que vive. Y quisiera mejor leerles un fragmento para que se dieran un poco de idea de qué tipo de escritura es Felisberto Hernández. Dice, una noche, después de haber hecho los deberes, leí un libro en que un bandolero iba por un camino de abedules. Yo no sabía que eran abedules, pero suponía que fueran plantas. Había dejado de leer porque tenía mucho sueño, pero iba para la cama con la palabra abedules en los labios. Después de acostado pensaba en cómo habrían hecho para ponerle nombres a las cosas. No sabía si les habrían buscado nombres para después poder acordarse de ellas cuando no estuvieran presentes, o si les habrían tenido que adivinar los nombres que ellas tendrían antes que las conocieran. También pudiera haber sido que las gentes de antes ya tuvieran nombres pensados y después los repartieran entre las cosas. Si fuera así, yo le hubiera puesto el nombre de abedules a las caricias que le hicieran a un brazo blanco. Ave sería la parte abultada del brazo blanco y los dules serían los dedos que lo acariciaban. Entonces prendí la luz, saqué de la cartera el cuaderno y el lápiz y escribí. Yo quiero hacerle abedules a mi maestro. Después saqué la goma, borré y apagué la luz. Al otro día la maestra arrugaba las cejas sobre algo que yo había escrito, y era porque la frase que yo había compuesto la noche anterior no estaba bien borrada. Entonces ella leía al mismo tiempo que preguntaba. Yo quiero hacerle que ame a mi maestra. Luego dio un rato para sacarme la palabra abedules, pero cuando quiso saber por qué la había puesto, me empaqué y ella tuvo que desistir. Entonces dijo, qué niño más raro este. Bueno, esta es una pequeña muestra, el tiempo se nos acaba, lo único que puedo decirles es que investiguen un poco sobre la biografía de Felisberto, sobre sus cuentos, sobre sus obras. No se van a arrepentir en estos días lluviosos y de cuarentena y de encierro obligatorio. Muchas gracias, buenas tardes. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.